Buen día, este es el issue 293 correspondiente al archive número 97 y hoy es un archive un poco diferente porque vamos a hacer un overview específicamente de los site observations que hemos tenido durante todo el proyecto desde el principio. Bueno, comenzamos con esta página donde tenemos el equipo. Este vendría siendo el equipo actual y todos los que han colaborado con nosotros. Y este set se divide en tres partes principales. Uno es la información existente de cuando se realizó el levantamiento, los sites observations en general y la cronología, que es el project plan que hemos seguido durante todo este proceso. Como ya hemos mencionado anteriormente, este proyecto se encuentra en Santo Domingo, específicamente en el sector en Sánchez Carmelita, en Metroplaza. Aquí vemos nosotros el levantamiento, como ya hemos visto en el overview anterior, las fotografías que se tomaron en el interior cuando se estuvo realizando este levantamiento. Y aquí ya vemos unas fotografías de un recorrido que se hizo en distintos locales de Horacio. Ese vendría siendo la Torre Friusa y aquí Torre Reina Segunda. Esto fue súper importante porque tuvimos la oportunidad de analizar cómo se trabaja en otros locales y poder tomar esto como información importante a la hora de realizar nuestra propuesta. Aquí ya buscamos mostrar un poco el objetivo de estos observations, que más que ser un registro de lo que pasa día a día dentro del proyecto, buscamos también registrar todas las actividades que se realizan independientemente de la parte constructiva como tal. Por ejemplo, aquí podemos ver unas pruebas de pintura que se estuvieron realizando para el tema de pintar el techo. Y como vimos en el overview anterior, se realizaron una serie de encuestas. Bueno, en este site observation podemos ver el proceso que hubo a la hora de colocar estas muestras e incluso las fotografías que se estuvieron tomando para la encuesta que fue realizada. Otro punto importante dentro de los site observations es también tomarlos como registro para estos puntos que se deben fortalecer dentro de la obra. En este caso fue un proceso de lluvia que hubo y hubo una filtración dentro del local y esto lo registramos dentro de este site observation y más tarde este documento pues se envió a la plaza y luego fue resuelto. Entonces esto queda registrado y es súper importante porque ya sabemos que esto es un punto que probablemente tengamos que tomar en cuenta en caso de vernos en una situación similar. Aquí fue un punto de vista ya del techo, de la misma situación, y más tarde, luego de que recibimos una respuesta, entonces aquí ya se pudo ver exactamente qué era lo que pasaba y era una zabaleta en el techo que estaba agrietada y sin impermeabilizar. Luego de esto, entonces ya la plaza hizo un recorrido y revisó todos los puntos en el techo que podrían quizá causar algo similar dentro del local. Aquí entonces ya se vería el proceso que hubo en cuanto a la oficina temporal, que como mencionaba también en el otro overview, fue un proyecto paralelo dentro del proyecto de Horacio como tal, donde si nos acercamos aquí, esta era nuestra oficina temporal inicial y esas fotografías que veíamos era la instalación de las luminarias que se estaban colocando, no en la oficina, sino en donde se tenía planeado que fuera el storage. Y a medida que sigamos viendo el observation, vamos a ver cómo fue evolucionando esta oficina. Estos observations también fueron súper importantes en cuanto a identificar los puntos que ya estuvo trabajando la plaza. La plaza nos dejó listos 2 baños y registramos aquí cuáles fueron esos materiales que se fueron utilizando y cómo se fueron colocando dentro de estos baños para nosotros también tener un registro de cómo están esos baños instalados ya que se encuentran dentro de nuestro local. Si leemos en detalle aquí, por ejemplo, el punto 1, vemos que es una tubería de polipropileno que fue utilizada para canalizar el agua potable desde los pavimentos. También estos observations son
importantes en el sentido de que registramos todo lo que entra y sale de obra, más que con los conduce. Aquí, por ejemplo, tenemos muestras, algunos ejemplos de las muestras que hemos recibido durante todo el proceso del proyecto. Es una muestra de alfombra, una muestra de canaleta y una del plywood de rock. Todo esto recibido en nuestra oficina temporal. Aquí ya entonces vamos a ver una línea de tiempo rápidamente de todo el proceso del site observation, desde que se comenzó a registrar hasta el día de hoy. Algo importante para mencionar es que hemos visto desde el principio este planito que tenemos a la derecha, donde el objetivo es ir marcando con estas camaritas, como se puede ver, dónde fue el punto en el que se tomó la fotografía, lo cual ayuda a colocarse mejor dentro del local. Entonces, bueno, los demás pueden ir comentando lo que vean dentro del proceso, pero voy a ir pasando la fotografía. Aquí, por ejemplo, esto era un site observation específico que se presentó ese día, donde se fue detallando las actividades ejecutadas dentro de ese periodo. Se viene haciendo el proceso de las guarderas, que se colocaron antes del vaciado, el replanteo de las salidas eléctricas. También registramos dentro de esos site observations cuando recibimos materiales. Otro proceso de replanteo, la construcción de los data centers. Y bueno, ahora le vamos a dar un poquito más rápido. Aquí también tenemos registradas algunas de las reuniones que se han realizado dentro de la oficina temporal. El proceso de instalación de la plaza en cuanto a los baños, que ya mencioné. El vaciado, otro proceso de instalación, cómo avanzó la construcción de los data centers. El proceso de pulido de estos vaciados. Aquí ya está, sería el replanteo de la escalinata principal. Ese es el proceso de armado del conduit. Aquí vemos cómo se fue cerrando la doble altura, el apuntalamiento que se realizó, removido de escombros, recibiendo materiales. Aquí vemos luego cuando tuvimos que movernos, cuando se pintó el espacio donde estuvo la oficina temporal. Aquí registramos también ese movimiento donde tuvimos que trasladar nuestra oficina a este otro extremo. Aquí se puede ver un poquito la distribución que teníamos en ese entonces. Y aquí las fotografías de cómo nos organizamos en ese punto. Otro proceso de recibir materiales y así sucesivamente. También estuvimos agregando durante todo el proceso el cronograma o el project plan que se estuvo trabajando. Que vamos a detallar más adelante con el que estamos trabajando actualmente. Aquí se puede ver cómo luego nos trasladamos a la posición anterior de la oficina temporal. Todo eso se puede ver dentro de todo el proceso de observations, el movimiento que ha tenido la oficina temporal. Si se fijan, un cambio importante fue que la colocamos un poco más grande, agregando más espacios de trabajo. Bueno, vamos viendo las fotografías de todo el proceso constructivo de la escalinata principal, los climbs, las canaletas, etc. También los nodos, los baños, así sucesivamente. Laura, dale a la foto donde se ve el ¿Dónde se ve? steel frame de los times. Ok, acá. Sí, el anterior.
Ok, entonces como parte del sistema constructivo para dar a otra, ay, del sistema constructivo para esas oficinas o los clients, se seleccionó un sistema de estructura ligera pero que sea resistente. En este caso nos apoyamos de una estructura en perfiles de hierro criollo 2x2, como pues se puede observar para confeccionar los muros de estrata, que es básicamente fueron unos muros definidos para el proyecto, eh, caracterizados por el movimiento en alturas y ángulos. Se puede observar cómo se construye el marco en hierro, perdón, y luego entonces esta estructura es forrada con planchas de hierro, lo que nos ayuda a dar el movimiento o el diseño, pero también a contribuir con el peso de la estructura en el edificio. La siguiente. Se ve el proceso, aquí se ve el proceso de determinación de la escalinata principal, de la estructura metálica. Se ve también el inicio de la colocación de las vigas y columnas que van a ser el soporte del metal deck, que cierra un poquito la doble altura como parte también del anexo al quinto piso, a la sección del quinto piso. Para la próxima. Se ven los detalles de la construcción de estos muros de estrata en los climates, en este caso en el climate 2. Aquí hay unas vistas ya un poco más terminadas. Luego se ve la colocación de insolación del sistema de plomería y de insolación de los muros de estructura ligera, en este caso en los baños. Aquí se ve parte del proceso de confección de los nodos, que es un mobiliario en PDF, hecho a la medida y diseñado por el equipo de arquitectura de ArtLabs. En estas imágenes se ve parte de llegada de los equipos de los paneles eléctricos y también se ve la confección del metal deck, entonces la instalación de vigas y columnas. Aquí podemos también seguir viendo más ese steel framing, la construcción del puerto eléctrico del piso 4. Para los próximos. En este punto, el objetivo era tener registrado en foto la composición exacta en la que se armaron estos clients, bueno, por lo menos escalas frontales que están en blog. O sea, el objetivo era tener registrado en fotografía exactamente cómo fue que se montaron, para que eso no se pierda. Pueden continuar. Dale, dale hacia atrás. Aquí podemos ver el proceso de vaciado, de preparación para el vaciado del metal deck. En este caso se ve la colocación de la malla o el acero para controlar los cambios por temperatura, y también se coloca en todo el perímetro eh, este elemento del FOAMER, por decir expandido, para crear una junta de construcción que también ayude un poquito al tema de los cambios de temperatura y también por movimiento, a las contracciones y creaciones y agrietamiento por movimientos de la infraestructura en general. Este es el proceso de construcción del almacén para el mobiliario del proyecto. Aquí se ve parte del vaciado del metal deck. También se ve parte de la construcción de muros de estrata en este sistema de steel framing.
Aquí vemos ya el proceso de forro o revestimiento de la escalinata en MDF como primera capa, para luego entonces ser revestida con el revestimiento final o el piso de madera del proyecto. Se puede ver ya el proceso de vaciado del mezanín y que posteriormente, del primer vaciado que posteriormente se procedió a la colocación de un topping y luego del pulido. Aquí vemos ya la colocación de los perfiles, preparando ya los muros de estratas para recibir el cerramiento acristalado de los paños de vidrio. Se ve más del proceso de estructura ligera. Aquí ya podemos ver el proceso de pulido, perdón, de colocación del topping y posteriormente el pulido. Ya vemos la escalinata completa a nivel el primer revestimiento, que es el MDF. Se ve más el proceso de estructura ligera. Aquí podemos observar los baños. Aquí ya vemos, dale hacia atrás. Aquí se ve puntualmente la confección de jardineras y librero, que es también como parte del mobiliario dentro de la escalinata y dentro del diseño. Eh, Aquí ya tenemos como muestra en la fotografía eh, un mobiliario personalizado, que es un note, con un mobiliario con una de las mesas que se fueron ordenadas como parte de la solución de mobiliario del proyecto en general, validando que el diseño de los muebles personalizados, los nodos, corresponden a las alturas del mobiliario que también se ordenó en proyecto. Aquí vemos el proceso de construcción y refuerzo de la estructura, de toda la estructura de oficina que va sobre el mezanín, sobre el anexo. También se ve la confección de un mueble del mueble para los topes del baño. En estas imágenes específicamente se quiere destacar parte del proceso de construcción con las imágenes ya de finales renderizadas del proyecto, o sea, hacia dónde vamos y cómo se va logrando un poquito en obra el objetivo. En estos site observations se quieren resaltar pues, en los turnos nocturnos, para la redundancia, eh, del proyecto, horarios extendidos para hacer el avance más rápido para la hora. Sí. Bueno, algo importante dentro de este turno nocturno es que parte del proceso de motivación fue darle a los trabajadores estos refrigerios que ya tenían jugo, agua, e incluso la cena, para así mantener una jornada un poco más larga y que el proceso de construcción sea mucho más activo. Aquí se ven otras imágenes de este proceso, donde incluso se puede ver cómo colocamos luminarias dentro de todo el proyecto para continuar trabajando. En este punto también. Aquí ya Mike, Ok, en estas imágenes sí, se puede ver en resumen varias cosas, exactamente. El proceso de confección de las bases para los equipos de climatización en el techo, dígase los condensadores. Se ve parte del armado, de la carpintería y también del vaciado. Por otro lado, se ve también parte de la estructura ligera con una fascia general que va a cubrir la doble altura para dar un poquito más de estética a todo lo que es la estructura metálica de la doble altura. Y ya en la otra imagen se ve también el proceso de colocación de perfilerías para recibir el cerramiento acristalado de los paños de vidrio en las oficinas sobre la doble altura.
En estas imágenes se quiere colocar en evidencia el proceso que vivió el proyecto, la etapa que vivió el proyecto el 4 de noviembre, producto de unas fuertes lluvias en la ciudad, eh, y el colapso del techo por las fuertes lluvias. Recibimos algunas filtraciones en el proyecto y aquí quedan evidenciadas esas zonas. El plano 2, que se encontraba con mobiliario y con alfombra. Se evidencia también la presencia de humedad en la losa, en los POMs, como se puede observar en esta imagen. Y también en la última, finalizando, pues el día siguiente se validó en obra todo, que el daño realmente había sido mínimo, que estaba todo más en orden. Y pues parte del personal que fue al día siguiente, todos los supervisores, a apoyar el proyecto para validar que las instalaciones estuvieran bien. Aquí podemos ver ya el cronograma más actualizado y avanzado del proyecto a la fecha, noviembre de 2022. Como se puede observar, eh, en proceso quedan muy pocas actividades. El proyecto en general tiene un 80% de avance a nivel de cronograma. Específicamente en el nivel 4 por parte de ACLAS, que lleva a cabo la parte civil del proyecto. Diríamos así, no solo nos restan los plafones de los baños y muros de estructura ligera puntuales dentro del cuadrante A y el cuadrante D. Podemos observar los porcentajes entre 75 y 97%. Los próximos. Y lo que queda también pendiente, que por eso el proyecto se encuentra en este porcentaje, viene siendo ya lo que es colocación de piso, terminación, conclusión de instalación de los aparatos sanitarios, así como el tope de los baños y las divisiones internas en los baños. Ya en el nivel 5, a nivel global, tenemos el 16% de avance. Igual también tenemos en proceso de terminación plafones de baño, donde se va. Parte de estructura ligera solamente los plafones de baño, encerramientos de cristales en proceso también de terminación. Y como mencioné también en el nivel 4, la parte de terminación final, ligas a pintura, colocación de pisos y aparatos sanitarios. Sí, la próxima. Aquí se puede observar en detalle. ¿No? Pero básicamente también en el diagrama de Gantt se pueden observar los porcentajes y lo que está pendiente. Ya aquí, viendo un poquito de manera general, el cronograma que incluye la parte de los servicios, contratistas de data, climatización, videovigilancia. Podemos ver los porcentajes que se encuentran actualmente en labores. En el caso específico del mobiliario, tenemos tres partes: el mobiliario que se pidió al extranjero, proveedor externo, y luego también tenemos una parte de mobiliarios personalizados, de los cuales Atlas realizó el diseño en tipo de arquitectura. De los mismos podemos ver también los porcentajes de avance. También la parte del access, que viene siendo la fachada al proyecto, que fue diseñado y actualmente está en proceso de construcción, básicamente en un 90%, se podría decir. Ya luego quedan pendientes la colocación del sistema de control de acceso,
para los empleados y algunas actividades puntuales que realizará la administración de Metroplaza, el centro comercial, como por ejemplo el cierre del elevador de obra, eh, las acometidas de telecomunicación y electricidad, que ya están completas, entre otros. Entonces, para terminar, vamos a ver unos videos que fueron realizados con el dron para cubrir también este proceso constructivo, comenzando por este, donde a medida que se va avanzando en este punto de la obra, se puede ver cómo iba este proceso de instalación de vidrio, de perfil, como mencionaba Gabriela, cómo se colocaban los nodos, ahí se puede ver cómo todavía tampoco había alfombrado. Sin embargo, es una forma súper de poder tener en nuestro archive, en nuestro Site Observation, este proceso constructivo. Ahí se puede ver cómo estaban trabajando el meeting room del client Windows y cómo se busca que podamos ver en detalle en el video todos estos puntos que se fueron trabajando dentro de lo que es este nivel. Ahí se da un acercamiento a lo que es el client Win 1, como incluso teníamos muchos de esos puntos de almacén. Aquí ya se puede ver el momento en el que se estuvieron trabajando las jardineras de la escalinata principal cuando se banistan. Y luego pasamos a ver cómo se estuvo trabajando la parte de las oficinas que se encuentran sobre el mezanino. Se ve cómo se estuvo trabajando la parte tanto eléctrica como del chirro como tal, la parte estructural. Y bueno, eso vendría siendo realmente todo por el día de hoy. Gracias.